Hemos consultado a unos colegas sobre la presencia que tiene en las aulas la enseñanza de la demostración. Bueno, algo habíamos mencionado previamente con respecto a los razonamientos deductivos. Son la gran clave, eso es hacer matemática. Lo que distingue una matemática de la actual escuela primaria con respecto a la de escuela secundaria es poder llegar a demostraciones. Será en la escuela media que el chico va a llegar a estas nociones, donde va a estar en otra etapa muy distinta. En esta etapa él lo logra ya. Por eso es que la gran mayoría de las demostraciones que pongo al principio de una escuela media, las pongo para demostrar por la negativa. Y esa demostración se llama contraejemplo. La presencia en los cursos, yo lo dije en el párrafo anterior, es indudable, ¿no? Porque lo contrario sería no hacer matemática. Pero tener una matemática desprendida de demostraciones sería transformar a la matemática, que es una ciencia formal, una ciencia que reina en la mente de la gente y no en la realidad, se transforma en la física, en la química. Dentro del vasto campo de razonamiento matemático, es posible establecer una elección didáctica de los procedimientos a enseñar a los alumnos de este ciclo. Por eso, señalamos los siguientes contenidos de los contenidos básicos comunes. Uso y explicación del valor del contraejemplo para rebatir generalizaciones y conjeturas. Elaboración de proposiciones de la forma sí, entonces, distinguiendo premisas de conclusiones. Realización de demostraciones matemáticas sencillas y detección de inconsistencias en el razonamiento matemático propio o ajeno. Se pueden distinguir dos sentidos en una demostración: demostrar para convencer a otros y demostrar para comprender. En el primer caso, queremos convencer a otros de la verdad de una proposición, es decir, respondiendo a la pregunta, ¿es verdad tal enunciado? Es lo que ocurre en el ejemplo del triángulo ABC, en donde J es el punto medio del lado AB. Y la pregunta sería, ¿es verdad que los triángulos AJC y BJC tienen la misma área? En el otro caso, en demostrar para comprender, en este sentido lo que queremos es responder a la pregunta ¿por qué es verdad tal enunciado? Tendríamos el ejemplo, dos paralelogramos ABCD y DCFE con el lado común DC, y la pregunta sería ¿por qué AB es paralelo a EF? En el primer sentido, la demostración se propone como un instrumento de prueba en la resolución de problemas. Claro que no a todos los alumnos le van a dar el sentido de encontrar una argumentación que no pueda ser rebatida. Esto ya va a depender de cada uno. Es preciso explicitar también de qué concepción de demostración partimos. Un discurso argumentativo tiene el objetivo de provocar la adhesión de aquellos que lo escuchan, pero no aporta pruebas. Y el encadenamiento de proposiciones hace referencia a una lógica espontánea. No funciona bajo los principios de la deducción lógica. Su valor es una cuestión de grado. Un argumento es más o menos fuerte. Una demostración, por el contrario, debe cumplir dos condiciones. Por un lado, debe respetar ciertas reglas. Un cierto número de enunciados se consideran verdaderos, que llamamos axiomas, y otros se deducen de ellos o bien de otros demostrados precedentemente utilizando las reglas de deducción de la lógica formal, por ejemplo, el modus ponens. Por otro lado, los objetos matemáticos sobre los que operan estas reglas tienen un estatus teórico, no pertenecen al mundo sensible, aunque hagan referencia a él. Demostrar la verdad de una proposición requiere de la deducción que la independiza de la experiencia y la torna universal. Y con respecto a la expresión escrita de las demostraciones, los contenidos básicos comunes se expresan. El razonamiento deductivo no está necesariamente ligado a una presentación formal del mismo, y en este nivel no es necesaria esa presentación. ¿Qué instrumentos usan los alumnos para convencerse y para convencer a otros de la validez de un resultado? Según las exigencias de la situación, producirán diferentes pruebas, aunque no usen una demostración. Nos estamos refiriendo aquí al significado de prueba como razones que lo conduzcan a asegurar la verdad de su afirmación.
El origen de muchas dificultades de los alumnos para demostrar está en algunas de sus concepciones en relación a las reglas válidas. Muchos creen, por ejemplo, que se puede decidir la validez por opinión de la mayoría. Piensan también que un enunciado puede ser a veces verdadero y otras veces falso, o bien que alcanza con la constatación sobre un dibujo para probar que un enunciado geométrico es verdadero. En geometría, específicamente, y a diferencia de lo que ocurre en aritmética, la enseñanza de la demostración presenta dificultades particulares a causa del estatus del objeto sobre el cual se habla. En relación al dibujo, demostrar implica aceptar tres grandes interdicciones: no contentarse con medir, no contentarse con las constataciones sobre la figura y no sacar conclusiones del examen de casos de figuras particulares. Por esto, algunas reglas del debate deben ser objeto de enseñanza explícita. Entendemos como debate la apuesta de argumentaciones y contraargumentaciones para demostrar la validez de un razonamiento o la verdad de un enunciado. Para proponer la demostración como instrumento de resolución de problemas, se deberán ofrecer situaciones de enseñanza en que los alumnos deban decidir si un enunciado es verdadero o falso, o bien tener incertidumbre respecto de la validez de su conjetura y producir un resultado y una explicación del mismo. Para ello, los enunciados deberán ser tales que los alumnos deban imaginar una solución y puedan armar argumento en apoyo de sus conjeturas. Para llevar adelante esta clase debiera haber algún encuadre, por ejemplo, una competencia en grupos que los incite a tener que asegurar la validez de una conjetura producida. También es conveniente que los alumnos puedan debatir sin que se les induzca el método de trabajo ni la validez del resultado, y luego el docente retiene las explicaciones, correctas o no. Para saber qué dificultades tienen los alumnos en sus modos de razonamiento y los argumentos con que los explican, les hemos hecho algunas preguntas. Viste que cuando uno hace una multiplicación, uno piensa que siempre los dos números que intervienen en la multiplicación son más chicos que el resultado. Por ejemplo, 3 por 2, 6. Y el 6 es más grande que el 3 y es más grande que el 2. Entonces esto mismo se le preguntó a los chicos. Uno es Pedro y el otro es Javier. ¿Sí? Pedro dijo que cuando hizo la cuenta 3,5 por 2 le dio 7. Y el 3,5 es más chico que el 7 y el 2 es más chico que el 7. Exacto. ¿Sí? Pero Javier dijo que 4 por 0,1 es igual a 0,4. Y 0,1 es más chico que 0,4, pero 4 es más grande que el resultado. Entonces vos lo que nos tenés que contar es cuál de los dos tiene razón, si los dos tienen razón y por qué. ¿Se entendió? Acá Pedro dice que el resultado siempre es más grande que los números. Claro. Y Javier dice que le dio un ejemplo que no. ¿A vos qué te parece? El que tiene razón es Javier, porque hay un ejemplo que no. ¿Y entonces por qué? Y porque